Hermanos, tengan todos muy buenos días. Les damos una cordial bienvenida a la celebración de esta Santa Misa en el sexto domingo de Pascua. Hoy es un día especial en que honramos y agradecemos a todas las madres por su amor, su dedicación y su ejemplo de vida. Este día recordamos con cariño a nuestras madres y a todas las mujeres que han ejercido una influencia maternal en nuestra vida. También recordamos que en 2 semanas estaremos celebrando Pentecostés y hoy aparece en las 3 lecturas el protagonismo del Espíritu, que es quien da vida a la comunidad. Animados por el mismo Espíritu del resucitado, nos disponemos a comenzar esta Santa Misa, todos de pies, y entonemos el canto de entrada. Todos unidos formando un solo cuerpo, un cuerpo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, Iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta. Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semillas de otro reino. Somos testimonio de amor, paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. Buenos días, hermanos. Hace un momento, pues, en la monición se nos daban las intenciones para esta Eucaristía. Yo invito también a cada persona en particular a ofrecerla por aquello que más desea, por aquello que más necesita. Hacemos este ofrecimiento en silencio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, el Señor nos convoca, nos reúne en esta mañana para celebrar nuestra fe. Yo les invito pues a que en silencio reconozcamos ante Dios nuestros pecados y pidamos perdón por ellos. Hagamos examen de conciencia. Invoquemos, queridos hermanos, a Dios Padre Todopoderoso para que bendiga esta agua que va a ser derramada sobre nosotros en memoria de nuestro bautismo. Y pidámosle que nos renueve interiormente para que permanezcamos fieles al Espíritu que hemos recibido. Dios
todopoderoso y eterno, que por medio del agua, fuente de vida y medio de purificación, quisiste limpiarnos del pecado y darnos el don de la vida eterna. Dígnate bendecir esta agua, para que sea signo de tu protección en este día consagrado a ti, Señor. Por medio de esta agua, renueva también en nosotros la fuente viva de tu gracia, y líbranos de todo mal de alma y cuerpo, para que nos acerquemos a ti con el corazón limpio y recibamos dignamente tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dame del agua que brota para la vida eterna. Dame del agua que brota para la vida eterna. Del agua que le diste a la mujer samaritana. Del agua que le diste a la mujer samaritana, batiendo las palmas con gozo, así se alaba al Señor, batiendo las palmas con gozo, así se alaba al Señor. Del gozo que me diste nadie lo podrá quitar, del gozo que me diste nadie lo podrá quitar. Caen del cielo lluvias de bendiciones, no podrás empaparte si tú no te dispones. Quítate el paraguas y dispón tu corazón, y al abrirse los cielos te das un chapuzón. Quítate el paraguas y dispón tu corazón, y al abrirse los cielos te das un chapuzón. Como corren ríos dentro de mi ser, como corren ríos dentro de mi ser. Es que yo confío en Cristo mi Rey. Es que yo confío en Cristo mi Rey. Como río de agua viva que salta para arriba, que llevo dentro, confirma en este momento. Espíritu Santo en su derramamiento. Como río de agua viva que salta para arriba, que llevo dentro, confirma en este momento el Espíritu Santo, su derramamiento. Oh, hay que nacer del agua, oh, hay que nacer del Espíritu de Dios, oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios, hay que nacer del Señor, oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios, hay que nacer del Señor. Y por la celebración de esta Eucaristía, nos haga dignos de participar del banquete de su reino, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria en las alturas y en la tierra paz, a las almas puras de buena voluntad. Gloria en las alturas y en la tierra paz, a las almas puras de buena voluntad. Hoy te bendecimos, Señor, te adoramos, por tu inmensa gloria, mil gracias te damos. Al Rey de los cielos, Dios todopoderoso, y a su único Hijo,
Cordero glorioso. Gloria en las alturas y en la tierra paz a las almas puras de buena voluntad. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, escucha las súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, piedad de nosotros. Gloria en las alturas y en la tierra paz a las almas puras de buena voluntad. Tú solo eres santo, tú solo el Altísimo, con el Espíritu Santo, Señor Jesucristo. El cielo y la tierra, poblados de tu gloria, te alaban y te bendicen, Señor de la historia. Gloria en las alturas y en la tierra paz a las almas puras de buena voluntad. Gloria en las alturas y en la tierra paz a las almas puras de buena voluntad. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, continuar celebrando con amor y con alegría la victoria de Cristo resucitado, y que el misterio de su Pascua transforme nuestra vida y se manifieste en nuestras obras. Por Jesucristo nuestro Señor. Después de la muerte de Esteban, un buen número de cristianos tienen que huir de Jerusalén. Son ellos quienes difunden la fe en Samaria y en Siria. La persecución se convierte en instrumento de difusión y hoy se nos narra cómo esa proclamación es confirmada por el Espíritu Santo que se manifiesta en signos y curaciones. Escuchemos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Felipe bajó a la ciudad de Samaria y predicaba allí a Cristo. La multitud escuchaba con atención lo que decía Felipe, porque habían oído hablar de los milagros que hacía y los estaban viendo. De muchos poseídos salían los espíritus inmundos, lanzando gritos, y muchos paralíticos y lisiados quedaban curados.
Esto despertó gran alegría en aquella ciudad. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Estos, al llegar, oraron por los que se habían convertido para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no lo habían recibido y solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan impusieron las manos sobre ellos y ellos recibieron el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Con el Salmo 65, alabemos a Dios por sus maravillas en favor de los hombres, especialmente por darnos su salvación por los sacramentos. Hagámoslo diciendo todos: Las obras del Señor son admirables. Aleluya. Las obras del Señor son admirables. Aleluya. Que aclame al Señor toda la tierra. Celebremos su gloria y su poder. Cantemos un himno de alabanzas. Digamos al Señor: tu obra es admirable. Las obras del Señor son admirables. Aleluya. Que se postre ante ti toda la tierra y celebre con cánticos tu nombre. Admiremos las obras del Señor, los prodigios que ha hecho por los hombres. Las obras del Señor son admirables. Aleluya. Él transformó el mar rojo en tierra firme y los hizo cruzar el Jordán a pie enjuto. Llénanos por eso de gozo y gratitud. Las obras del Señor son admirables. Aleluya. Cuantos temen a Dios, vengan y escuchen, y les diré lo que ha hecho por mí. Bendito sea Dios que nos rechazó mi súplica ni me retiró su gracia. Las obras
del Señor son admirables. Aleluya. Las obras del Señor son admirables. Aleluya. Por última vez, en la Pascua leeremos la carta de Pedro. El texto de hoy se dirige a una comunidad que ha experimentado la persecución por su fe, animándolos en la perseverancia, asistidos por el mismo Espíritu que hizo que Cristo volviera a la vida. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, veneren en sus corazones a Cristo el Señor, dispuesto siempre a dar al que las pidiere las razones de la esperanza de ustedes, pero háganlo con sencillez y respeto, y estando en paz con su conciencia. Así quedarán avergonzados los que denigran la conducta cristiana de ustedes, pues mejor es padecer haciendo el bien, si tal es la voluntad de Dios, que padecer haciendo el mal. Porque también Cristo murió una sola vez y para siempre, por los pecados de los hombres, Él, el justo, por nosotros los injustos, para llevarnos a Dios. Murió en su cuerpo y resucitó glorificado. Palabra de Dios. Sigue el tono de despedida iniciado en el Evangelio de San Juan, proclamado el domingo anterior. Las palabras de Jesús manifiestan hoy un tono tranquilizador, porque si por una parte es necesario que Él desaparezca, por otra les promete no dejarlos en absoluta orfandad, pues les enviará el Espíritu Santo. Cantemos el aleluya para la posterior escucha de esta gran noticia. Junto a ti, Jesús, rezaré. tu palabra quiero vivir. Tú me haces sencillo, Señor. En tus manos me dejaré. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: si me aman, cumplirán mis mandamientos. Yo les rogaré al Padre, y Él les enviará otro Consolador, que esté siempre con ustedes, el Espíritu de la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes, en cambio, sí lo conocen, porque habita entre ustedes y estará en ustedes. No los dejaré desamparados, sino que volveré a ustedes. Dentro de poco, el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán, porque yo permanezco vivo y ustedes también vivirán. En aquel día entenderán que yo estoy en mi Padre, ustedes en mí y yo en ustedes. El que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. Al que me ama a mí, lo amará mi Padre. Yo también lo amaré y me manifestaré a él. Palabra del Señor. Bien, hermanos, nosotros estamos celebrando el domingo sexto del tiempo de Pascua, ¿sí? Primero, por supuesto, quiero darle la bienvenida a todas las madres que están acá presentes. Por allá hay algunas mamás que tenía tiempo que no veía, estaban fuera del país, pero ya están entre nosotros, bienvenida. Y verdad, a todos los demás también, a todas las madres, ¿no? Todas las mujeres que tienen ese gran don, esa gran bendición. Hay una gran mujer llamada Carmen Hernández, que ella está ahorita en proceso de beatificación. Ella es una de las fundadoras del camino neocatecumenal. Y Carmen Hernández decía que la mujer tenía en sí algo maravilloso, porque en su interior estaba la máquina de la vida, así la llama Carmen Hernández, ¿no? De tal manera que a toda mujer, sea niña, sea ya adulta, haya optado por la maternidad o no, inclusive pueda gestar o no, Dios con todas las mujeres tuvo esta gran distinción, poderles favorecer con la posibilidad de dar la vida, de dar la existencia. Esto mismo inclusive, ¿verdad?, se ve expresado no solamente en la parte física, sino también en la parte espiritual, la parte psicológica inclusive. Así que felicidades a las mamás en este día, bienvenidas madres en este día, y todas las demás mujeres que aún sin haber sido madre aún, tienen, ¿verdad?, de Dios esta gran bendición. Lo primero que hemos leído nosotros es este texto del libro de los Hechos de los Apóstoles. Dice la palabra que Felipe, el diácono, fue a Samaria, y en Samaria Felipe comenzó a la predicación del Evangelio. Esto, como dice el texto bíblico, daba como resultado de que había una gran multitud que escuchaba con atención lo que decía Felipe, y Dios confirmaba la predicación de Felipe a través de milagros que hacía en aquel lugar. Padre, pero ¿qué tiene eso de extraordinario? A ver, primero lo que dice San Lucas, fue en Samaria. Muchas veces nosotros hemos hablado de la relación que existía entre samaritanos y judíos, y el hecho de que el judío pensara que el samaritano no era una buena persona, sino más bien alguien que por razones diversas
había perdido esa elección que Dios había hecho sobre el pueblo judío, porque al fin y al cabo, si bien tanto samaritanos como judíos eran de las mismas tribus que Dios había liberado a través de Moisés allá en Egipto, con el paso del tiempo, según los judíos, los samaritanos habían perdido todo esto y se habían paganizado. Eso generaba innegablemente una gran enemistad entre samaritanos y judíos y por supuesto el desprecio de los judíos respecto de los samaritanos. Pero nos dice la palabra hoy que fue precisamente allá, en el lugar de los alejados, de los negados, de los despreciados, donde fue Felipe, predicó el evangelio y Dios a través de los milagros confirmó la elección de aquellos que estaban en Samaria y que Dios había escogido también para que fuesen parte de su pueblo. En otras palabras, trayéndolo, ¿verdad?, a nuestra comprensión hoy, qué maravilloso es Dios, que no le niega la fe a nadie y que no se le esconde a nadie, todo lo contrario. Dios para todos los hombres, Dios de todos los hombres. Hay gente que a veces porfía en esto de pensar que Dios es más Dios de uno que de otros, cuando la palabra misma insiste de mil formas que eso no es cierto, que la razón, que la idea de Dios, que el querer de Dios es que todos los hombres tengamos que ver con Él. No unos sí y otros no. Por consiguiente, Dios no desecha a ningún ser humano. Antes bien, Dios espera por cada uno de nosotros. También en el mismo texto, ¿verdad?, dice que cuando estaban allí, los apóstoles en Jerusalén se enteraron de que en Samaria la palabra se había recibido, enviaron a Pedro y a Juan. Estos al llegar oraron, ¿verdad?, por la gente o con la gente, se dieron cuenta, preguntaron que se habían recibido el Espíritu Santo y la gente dijo, pues no. Y entonces ellos con la imposición de las manos le dieron a aquellos el Espíritu Santo. Es interesante también esta parte del texto porque me hace recordar otros pasajes también en el cual, si bien había gente que se había convertido al cristianismo, dice cabalmente el texto bíblico, no habían recibido el don del Espíritu. ¿Por qué? Porque simplemente no se les había confiado, no se les había entregado. El Espíritu Santo, ciertamente, por ser Dios, ilumina donde quiere y hace su acción donde Él desea. No obstante, hay algo que me gusta mucho de la palabra que proclamamos hoy, es entender que en virtud de la oración de la iglesia, este Espíritu Santo se concede, se da a aquellos sobre quienes se ora. Y el hecho mismo, el gesto de la imposición de las manos que aparece en el texto es importante. Entonces, resumiendo la cuestión, ¿verdad?, para nuestro entendimiento, el Espíritu Santo se da a aquellos, no se da por la sangre que corra por sus venas, sino que se da por la elección de Dios y por la apertura del corazón que el hombre, ¿verdad?, hace de sí mismo y lógicamente a través de la oración de la iglesia. Hoy también leímos la segunda lectura. Dice, cuando la Mica nos hacía la admonición a esta lectura, ella nos hablaba, ¿verdad?, de la persecución. La persecución contra el cristianismo es una línea que va a tocar toda el inicio de nuestra fe. Es una realidad que toca el inicio de nuestra fe. Nosotros, ¿verdad?, apenas, como decía el texto bíblico de estos días, apenas murió Esteban, se comenzó a generar una fuerte persecución contra los cristianos. Fuimos expulsados de las sinagogas, fuimos expulsados del templo y comenzamos a representar la enemistad. Éramos enemigos tanto del imperio como de los judíos. Y no era una enemistad por elección, no, porque no hicimos nada para ser enemigos, simplemente se nos regaló esa enemistad. Pedro le habla de eso a la gente y le dice, vean,
Nosotros estamos llamados a dar razón de nuestra esperanza. Pero luego Pedro, ¿verdad?, aclara cómo puede el cristiano, cómo puede el creyente hacer o dar razón de esa esperanza. Y dice Pedro, háganlo con sencillez y con respeto, estando en paz con su conciencia. Aclara Pedro que si bien están llamados ellos a dar razón de su fe, no deben hacerlo ni con la violencia ni con la imposición, sino con la vida vivida de todos los días. Por eso utiliza esa frase, sencillez y respeto y estando en paz. Es que la fe no se defiende con la violencia. La fe no se defiende, ¿verdad?, gritando más alto que aquel que contradice lo que tú crees. La fe se defiende como fe que es, dando ejemplo de ella, viviéndola realmente. Es por eso que en alguna ocasión yo aquí siempre he recordado aquella frase de Monseñor Helder Câmara, un obispo de Brasil, y que él decía, muchos no conocerán otro evangelio que tu vida. Es vivir la vida, es vivir la fe. No es levantar la voz para que la gente te escuche a juro. No es hacer violencia para que la gente sí porque sí se someta a aquello que tú crees. Hay mucha gente en el mundo que lo hace y ponen a Dios como justificación de esa violencia o de esa actitud, cuando el Señor nos invita a vivir la vida, a vivir la fe, ¿verdad?, en la vida de todos los días, dando ejemplo de lo que somos o de aquello que creemos. Luego está el Evangelio. En el Evangelio que hemos leído hoy es un testamento, parte del testamento que Jesucristo les está legando a los discípulos. Este texto se ubica, o ¿verdad?, se ambienta en la última cena, ¿sí? El Señor está comiendo con los discípulos, está allí, ya sabe lo que va a suceder apenas termine la comida y tal y qué sé yo, y Él hace entonces algo que haría cualquier padre que sabe, ¿verdad?, que el amor es inminente. Le da un testamento a sus hijos, pero el testamento del Señor tiene que ver no con cosas materiales, sino con algo, ¿verdad?, más profundo, más grande, es con el espíritu, es verdad, con su alma. Entonces, en este testamento, ¿de qué les habla Cristo a los discípulos? Les dice primero, si me aman, cumplirán mis mandamientos. Yo les rogaré al Padre y Él les enviará otro consolador. Esas dos frases quiero que las entendamos. Primero dice el Señor, si me amas, cumplirás mis mandamientos. El amor, o más bien el cumplimiento de los mandamientos de Dios, no es el requisito para que Dios abra tu corazón y entre en ti. Es todo lo contrario. En virtud de la acción de Dios en tu vida, ahora Él te invita a ti a vivir los mandamientos que Él te ha dado. Por consiguiente, los mandamientos no son una orden, son una consecuencia de la apertura del corazón a Dios. El hombre, el creyente, cumple los mandamientos no porque Dios se lo mande, los cumple porque Dios le ha amado a él, y entonces la manera como él encuentra para amar a Dios es cumpliendo lo que Dios le pide. Son dos perspectivas muy diferentes de la misma realidad. Uno viene como una orden, lo otro como una consecuencia del amor que se siente tener de parte de Dios. Segundo, cuando dice verdad, les enviará otro consolador. La palabra otro aquí es importante, porque si dice otro es que ya hubo antes uno, ¿verdad? Es que ya ha habido otro también. El otro es Cristo, el primero fue el Señor. Él se considera a sí mismo como el primero que el Padre envió para mostrarle a los hombres la voluntad y el rostro, ¿verdad?, amoroso del Padre. Cristo se mira a sí mismo, se percibe a sí mismo como el enviado.
Pero luego él dice, ahora les va a enviar a otros que va a seguir haciendo lo que yo estaba haciendo, porque yo fui el primer Paráclitos. Ahora que también lo será. La palabra Paráclito, una palabra de origen griego, consolador, nosotros tenemos en el texto, ¿verdad?, en español, la palabra consolador. Ciertamente, Paráclito significa eso, no obstante, para nosotros, ¿verdad?, de mentalidad latina, la palabra consolación significa algo así como darle un espaldarazo a alguien, animarlo, impulsarlo, decirle, vas bien muchacho, más bien y todo lo demás. En cambio, en el idioma griego la palabra parácletos no significa eso. En el griego el parácleto es un abogado, es aquel que te representa, es aquel que se pone al lado tuyo para defenderte del que viene contra ti. Eso es lo que significa en griego la palabra, parácletos. Y entonces le dice Cristo a los discípulos, les vamos a enviar a su abogado, a aquel que los va a defender a ustedes ante su enemigo, aquel que va a hablar por ustedes ante aquel que le ataca. La comprensión de la palabra es completamente distinta, porque ya no es el que te va a decir, vas bien, tranquilo, sino va a ser aquel que va a hablar por ti y aquel que te va a defender a ti, que va a dar por ti la cara. Ese es, dice la palabra misma, el Espíritu Santo. Ahora, luego hay unas cosas importantes cuando dice el Señor, este Espíritu, ¿verdad?, no lo conoce el mundo. Y no lo conoce porque el mundo es contrario a él. En el griego la palabra mundo tiene como que dos acepciones, dos significados, ¿no? Uno tiene que ver con el entorno físico, con la parte o el planeta, y el otro tiene que ver con algo que se llama la palabra cosmos, que es no tanto lo que te circunda físicamente, sino las realidades que te envuelven. El mundo, ¿verdad?, que es todo lo que tiene que ver con el pecado, todo lo que tiene que ver con la mentira, con la falsedad, con el poder, con el dominio. A eso se refiere el griego cuando habla de esta palabra, el mundo acá, en este texto particularmente. Y entonces dice, ese mundo no lo conoce, no conoce a Dios. Efectivamente que no lo conoce porque es contrario a Dios. Al no conocerlo, evidentemente nunca lo podrás reconocer, nunca lo podrás señalar. El Señor insiste varias veces en este punto para recordarlo a los cristianos que aun cuando nosotros querramos nadar en las aguas de este mundo, siempre seremos contrarios a Él. Siempre seremos contrarios. A ver, hemos hablado de persecución. Vamos a imaginarnos la situación. Año 100, muchos cristianos ya habían muerto. Eran cristianos de casi tercera generación. No conocieron a Jesucristo. Y se les dice, ve, aunque tú no conociste al Señor, y aunque lo has recibido por testimonio de otros, cree en Él. Y la gente se diría, bueno, pero entonces, si yo no lo conocí, si yo no lo escuché personalmente, ¿vale la pena creer en algo de lo que yo no fui testigo? Es la pregunta que se hacía la gente en el año 100. Si valía la pena o no ser testigo de algo que ellos mismos no habían experimentado y que otros le habían contado. En esa circunstancia es la que Juan escribe el Evangelio, para darle una respuesta a esa pregunta, para decirle sí vale la pena. Y vale la pena porque mira, ¿verdad?, la realidad que estamos viviendo. Y dirán ellos, pero la realidad es persecución. Ajá, el mundo persigue a la fe porque el mundo es contrario a la fe. El mundo persigue al Evangelio porque el mundo es contrario al Evangelio. Es más, si no fuesen contrarios, no tendría sentido. Hubo alguien que dijo por allí, en alguna ocasión, que si en tu vida no chocas de frente con el diablo, puede ser que van caminando en la misma dirección. Oye, es una gran verdad. Si tú, por ser buen cristiano, por ser buen ciudadano,
buen hijo, buen padre, buena madre, buen hermano, buen creyente, sufres en virtud de ello, es porque vas bien. Ahora, si no sufres, es a lo mejor porque vas caminando en la misma dirección que aquel que es tu enemigo, y la cosa está peor entonces. Por eso dice el Señor, yo no los voy a dejar desamparados. La Mica habló de orfandad, de huérfanos. Dice el Señor a los primeros cristianos, yo no los voy a dejar huérfanos. Yo voy a dejar para ustedes quien hable por ustedes, quien les guíe a ustedes, quien vaya delante de ustedes. ¿Por qué? Porque el amor de Dios por nosotros pues prima. Por eso dice el mismo texto, ¿verdad? Que el Señor nos invita a amar. Ahora, hay una cuestión aquí que me parece bien bonita, ¿no? Dice el texto bíblico, porque habita entre ustedes y estará en ustedes. Entre y en. Entre es en medio de nosotros, pero en es en nosotros, en el corazón, en el alma, ¿verdad? Forma parte del ser humano, no solamente está en el externo del hombre, sino que está dentro del hombre, refiriéndose precisamente, ¿verdad?, a la relación Dios Padre con el hombre. El mismo Cristo dice, así como yo me relaciono con el Padre y el Padre está en mí, pues ahora yo también estoy en ustedes y ustedes estarán también en mí, en el Padre. O sea, esta relación me parece interesante porque él habla no solamente de un Dios que está presente allí, que circunda en tu vida, que le envuelve, sino un Dios que está anidado en tu corazón. La palabra permanecer, otra vez la recuperamos. Semanas antes hemos hablado de ellas, de lo que significa la permanencia, ¿verdad? Tú mismo lo sabes, ¿verdad? No es lo mismo cuando tú pasas por algún lado a cuando tú vives en ese lugar. Pues dice entonces la palabra que nosotros estamos llamados a permanecer en Dios porque Dios permanece en nosotros. No es que Dios pasa por tu vida, no es que Dios pasa por ti, es que Dios está en ti, vive en ti. Evidentemente esto reclama una actitud, una posición bien clara del cristiano, porque si Dios está en ti, viviendo en ti y habitando en ti, tú tienes que mostrar al mundo pues esa realidad y lo vas a hacer con tu vida. Hoy a las mamás, yo estaba pensando, ¿verdad?, en esa palabra, en la palabra paráclito, ¿verdad? Y cuando entendí que la palabra paráclito es ese que Dios pone al lado tuyo para que hable por ti, para que te defienda a ti, y caigo en la cuenta pues de que Dios a todos nosotros, ¿verdad?, no solamente nos regaló a Cristo y al Espíritu como paráclitos, también nos regaló a nuestros padres, a nuestras madres. La mamá es un paráclito también para su hijo, porque está a su lado, lo defiende, habla por él, va adelante por él, lucha por él. Felicidades a las mamás en este día. Yo estoy contento porque está aquí la mía, es una niña ya de 82 años casi. Entonces el Señor, ¿verdad?, nos ha dado ese gran regalo. Tenemos aquella persona que nos ha regalado la vida cerca, ya muchos de nosotros, ¿verdad?, tenemos nuestras madres muertas, pero igual por nosotros le tenían que hacer, ¿verdad? Nos dieron la vida y no solamente nos dieron la vida, nos acompañaron, dieron la cara por nosotros. Y hoy nosotros le agradecemos a Dios ese gran don y le pedimos al Señor pues que a ellas las bendiga y que les regale el don de la santidad. Vamos entonces a continuar nosotros con nuestra celebración pidiendo por la comunidad que se reúne para que el Señor esté entre nosotros y en nosotros, y también hoy pues de manera especial pedir a Dios una bendición para nuestras madres, las que están aún en la tierra y las que ya están en su presencia allá en el cielo. Vamos, hermanos, a hacer profesión de nuestra fe, y como estamos en Pascua, hacemos la profesión de manera responsorial. Hermanos, ¿creen ustedes en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra?
Creen en Jesucristo, su único Hijo y nuestro Señor, que nació de la Virgen María, padeció y murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre. Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Y a esta palabra que hemos proclamado le respondemos con nuestras peticiones. Dejemos que el Espíritu de Jesús ore en nosotros y pidamos a Dios que todos los hombres, por todos los hombres, diciendo: Padre, escúchanos. Que a la Iglesia no le falten maestros de vida que muestren el verdadero rostro del resucitado. Oremos al Señor. Que los que han recibido el bautismo en este tiempo de Pascua vivan con entrega su fe. Oremos al Señor. Que la Iglesia siga enviando en nombre de Cristo hombres y mujeres que anuncien el Evangelio hasta los confines del mundo. Oremos al Señor. Que el Espíritu del Señor resucitado ayude a nuestros gobernantes a promover la paz y la justicia en nuestra sociedad. Oremos al Señor. Que los que sufren no pierdan la esperanza y encuentren amor y ayuda en sus hermanos. Oremos al Señor. Que el Señor nos dé su Espíritu Santo para que nos enseñe a vivir nuestra fe y nos ayude a encarnar el mandamiento del amor. Oremos al Señor. Pedimos al Señor por nosotros, que hoy pues hemos escuchado la palabra en la que se nos ha dicho que estamos llamados a amar así como hemos sido amados. Damos gracias a Dios por el amor que Él nos ha concedido y le pedimos pues que Él nos lleve de la mano y nos dé la bendición de poder amar, de poder entregarnos, de poder mostrar a los demás, al mundo entero, el rostro amoroso de Dios a través de nuestras palabras y de nuestras obras. Roguemos al Señor. Hoy de manera especial ponemos en las manos del Señor a esta comunidad que se reúne en su nombre, para que creamos fervientemente que Él es nuestro consolador, nuestro paráclito, de tal manera que caminemos esta vida contando con el auxilio de Dios, con su presencia en nuestros caminos. Roguemos al Señor. Pedimos también hoy de manera especial por nuestras madres, rogando al Señor bendición para cada una de ellas, por las que están vivas y aún con nosotros, y por aquellas que ya han partido del encuentro del Padre, para que el Señor les regale el cielo en virtud de su entrega y de su amor. Roguemos al Señor. Oramos por todos los difuntos, por quienes hemos ofrecido esta Eucaristía, para que el Señor les regale a ellos el perdón de sus culpas y la vida eterna. Roguemos al Señor. Y cada uno de nosotros pide a Dios aquello que más desea o necesita, sabiendo que el Señor le escucha. Te suplicamos, Señor, que no nos dejes desamparados, que tu Espíritu venga en ayuda de nuestra debilidad y que el mandamiento del amor que Cristo nos dejó sea una realidad en la Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor.
Hermanos, presentemos ante Dios nuestros dones, nuestras ofrendas. No solo el vino y el pan te venimos a ofrecer. Queremos darte algo más. Te entregamos nuestro ser, como lo hizo María, que en su mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión, como lo hizo María, que en su mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión. Hoy quedan sobre este altar nuestras vidas, oh Señor. Haz que sepamos luchar para conservar tu amor, como lo hizo María, que en tu mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión, como lo hizo María, que en su mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, las ofrendas que te presentamos y purifica nuestros corazones para que podamos participar dignamente en este sacramento de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado, porque destruida la antigua situación de pecado, se levanta todo lo que estaba caído, y en Cristo se nos otorga la integridad de la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles, los arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 el Señor Dios del universo, el Señor Dios del universo.
Los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Santo, santo, santo. Santo, 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 bendito es el que viene, bendito es el que viene, bendito es el que viene, en nombre del Señor. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo, Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Santo, 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 santo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida acá en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa León, con nuestro obispo Enrique, todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, en especial de aquellos
por quienes te ofrecimos esta Eucaristía, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre, San José, los apóstoles, Santa Bárbara y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y con esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días. ¿Para qué? Ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la doy yo. Mi paz os dejo, mi paz os doy, eso dice el Salvador. Recibe la paz, recibe el amor de Cristo el Señor. Recibe la paz, recibe el amor, junto con la salvación. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Hermanos, este es Cristo, el Señor. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a la cena del Señor.
el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. ¿Cuántas veces siendo niño te recé? Con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco, con el tiempo, fui olvidándome de ti. Por caminos que se alejan me perdí. Por caminos que se alejan me perdí. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar. Y al besarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Al regreso me encendías una luz, sonriendo desde lejos me esperaba. En la mesa la comida aún caliente y el mantel, y tu abrazo la alegría de volver. Y en tu abrazo mi alegría de volver. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu hablar, y al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Aunque el hijo se alejara del hogar, una madre siempre espera su regreso. El regalo más hermoso que a los hijos da el Señor es la madre y el milagro de su amor. Es la madre y el milagro de su amor. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar,
y al rezarte puedo comprender que una madre nos cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. ¿Cuántas veces siendo niño te recé? Con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco, con el tiempo, fue olvidándome de ti. Por caminos que se alejan, me perdí. Por caminos que se alejan, me perdí. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezar puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Al regreso me encendías una luz, sonriendo desde lejos me esperaba. En la mesa la comida aún caliente y el mantel, y en tu abrazo mi alegría de volver. Y en tu abrazo mi alegría de volver. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Señor Jesucristo, queremos darte gracias porque reunidos en torno a este altar en el que tú te nos ofreces como alimento para el alma, entendemos nosotros, Señor, la grandeza de tu amor. Y es que tú, Dios, nos amas tanto que no te has guardado nada para ti, que tú, oh buen Dios, lo has puesto para favor del hombre. Y hoy queremos darte gracias por ese gran amor y por esa gran preferencia. Permítenos entender, oh buen Dios, el sentido, el valor, la extensión del amor. Nos invitas a amar como tú nos has amado. Nos invitas a amar a los demás no como respuesta al amor que ellos puedan darnos, sino más bien como respuesta al amor que ya tú nos diste. En tu cruz, oh buen Jesús, tu Padre al crearnos y tú, Espíritu Santo, al iluminarnos y al acompañarnos, nos muestras qué tanto amor nos tienes. Permítenos a nosotros vivir signados por ese amor, para también poderlo dar a todos aquellos que tú pones en nuestro camino. Hoy te damos gracias. Amén. Oremos.
Todopoderoso y eterno, que en Cristo resucitado nos has hecho renacer a la vida eterna, haz que este misterio pascual, en el que acabamos de participar por medio de la Eucaristía, dé en nosotros abundantes frutos de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Les pido por favor sentarse. Primero, ¿verdad? Ratificamos nuevamente las felicitaciones a las mamás. Y en general, como dije yo, a todas las mujeres. Porque Dios a todas las mujeres les regaló este hermoso don. Dice acá, el día martes, el martes tenemos acá reunión con los hermanos del grupo de oración después de la misa, y el jueves después de la misa con los hermanos del grupo de Jesús de la Misericordia. ¿Verdad? Ambas reuniones conmigo. Todavía no tenemos el lugar de la misa de las pequeñas comunidades, que se va a hacer el viernes, entre semana, ¿verdad? Se anuncia. Dice acá que la novena en honor a María, bajo la advocación de Fátima, es en la casa de la señora Merlis Salazar, ¿verdad? Miércoles 13 de mayo. No, hoy es me imagino que hoy es, ¿no? Hoy es, lo que pasa es que no separaron eso. Y la misa el día miércoles 13 a las 5:30, por supuesto. Ahorita vamos a continuar con la formación que hacemos los fines de semana. O sea, Jenny y Tanare, ¿verdad? Y antes de que Jenny llegue acá para la formación, por supuesto, después de la misa, inmediatamente luego de la bendición, no nos vamos en paz, sino que nos quedamos porque siempre para el Día de las Madres hay algún detallito por allí. Yo siempre digo que espero que el Día de los Padres sea igual. Porque a mí todavía 10 años tengo yo aquí llorando por eso y todo el tiempo hasta Día de los Padres. No, padres, que madre solamente hay una. Y cada vez que me dicen eso, yo me imagino, ¿verdad?, a un montón de hombres teniendo un solo muchacho. No. Así como madre hay una, padre también lo hay. ¿Verdad? Vamos a escuchar, pues, vamos a disponer nuestro oído, nuestra mente para este momento formativo. Buenos días. Saludo a la comunidad aquí presente, especialmente a las madres. Y hoy precisamente, pues, dándole continuidad a esta formación, una temática súper interesante, que es hablar de la madre por excelencia, de la Teotocos, de la Madre de Dios. Hoy abordaremos María, la siempre Virgen. Este tema nos enseña que María fue, y nos lo dice la Madre Iglesia, virgen antes, durante y después del parto. No es solo un dato biológico, es la señal de que Jesús no tiene otro padre más que Dios y que María es la nueva arca de la alianza, consagrada exclusivamente al Señor. ¿Qué justifica esto? ¿Cuál es la realidad? Es muy común en nuestra vida cotidiana escuchar de nuestros hermanos protestantes decir que María no es virgen, que María tuvo no sé qué cantidad de muchachos. Vas a una lectura superficial de la Biblia cuando menciona a los hermanos de Jesús. Señor, te busca tu madre y tus hermanos. Por eso ellos dicen que María tuvo otro poco de muchachos. Esta confusión muchas veces debilita la fe de los católicos, puesto que muchas veces el católico no se forma y lo pone a dudar y dice, pues,
Yo creo que es verdad que María tuvo un poco más de muchachos. Entonces, el llamado a los católicos a formarnos. Así les creer que María fue una mujer común con una familia numerosa, perdiendo de vista que su vientre fue un sagrario exclusivo para el Altísimo. Defender la virginidad de María es defender que Jesús es el único Hijo, el unigénito del Padre. En sus fundamentos sólidos buscamos en la palabra, en el Evangelio de Lucas 1:34, dice María, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. No quiere decir esto que María nunca conoció a alguien del género masculino, sino que no había tenido intimidad con ningún varón. A pesar de estar desposada con José, la respuesta de María indica un propósito de virginidad. Otro dato importante es en el Evangelio de Juan 19, versículo 26-27, donde Jesús entrega a su madre a Juan. Si María hubiese tenido más hijos, Jesús no tenía por qué entregársela a un particular, si no se la hubiese dado. La ley judía habría obligado a que ellos hicieran cargo de ella, no que se la dejara a un extraño. En el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 499, nos dice: la profundización de la fe en la maternidad virginal ha llevado a la Iglesia a confesar la virginidad real y perpetua de María, incluso en el parto del Hijo de Dios hecho hombre. En efecto, el nacimiento de Cristo, lejos de disminuir, consagró la integridad virginal de su madre. En el desarrollo doctrinal nos hace un llamado a tener claro algunas palabritas claves por allí. Primero, el significado de la palabra hermanos. En el idioma arameo y hebreo en el que vivía Cristo, no existía una palabra específica para decir primo. Todos se llamaban hermanos, aunque no fuesen de sangre. Por ejemplo, en el libro del Génesis, Abraham llama hermano a su primo Lot. La otra palabra es la identidad de esos hermanos. La Biblia menciona a Santiago y a José como hermanos del Señor, pero en otros pasajes se aclara que ellos son hijos de la otra María, parienta de la madre del Señor, que estaba al pie de la cruz. María como puerta cerrada. Los santos padres veían en la profecía de Ezequiel 34:2 una figura de María. Esta puerta permanecerá cerrada, porque el Señor, Dios de Israel, ha entrado por ella. El vientre de María, al haber albergado a Dios mismo, quedó consagrado para siempre. La misión de San José. José no fue un esposo en el sentido físico carnal, sino el custodio de la Sagrada Familia y el guardián de la virginidad de María, respetando el misterio que Dios había obrado en ella. Y nos preguntamos, si nosotros cuidamos con tanto celo aquellos objetos sagrados del altar, como el cáliz, la patena, que vimos hace rato, porque han tocado el cuerpo de Cristo, cuánto más el vientre que lo llevó. ¿Qué cosa más sagrada que el que llevó al Hijo de Dios? Hermanos, defendamos a María, la siempre Virgen, su virginidad perpetua. Gracias. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Ya saben, cuando les diga, pueden irse en paz, no se vayan, sino que acompañando el canto nos sentamos. Nos podemos ir en paz. Aleluya, aleluya. Madre, 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 madre.
Chan, chan.